Bien, vamos ahora sí con el doctor Augusto Tandazo, ya para analizar el tema de Gaza, el problema que se vive en Medio Oriente. ¿Tenemos algún problema? Algo pasó en la conexión con el doctor Augusto Tandazo. Bueno, a nosotros. No puede ser que justamente cuando vamos a hablar de un tema tan importante como es el problema que vive en este momento Gaza. Ahora sí, doctor, estamos listos para empezar el análisis de lo que está viviendo Medio Oriente en este momento, el conflicto que hay entre Gaza e Israel. A Gaza la hacen ver como que, o Palestina, están haciendo verlo como que es el país que está atacando a Israel, pero nosotros que hemos contrastado varias opciones informativas, nos damos cuenta que es lo contrario. Desde luego. A ver, aquí hay que tener en cuenta un tema que es importante. En 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas emite la resolución 181 para resolver un conflicto entre judíos y árabes. No había ningún conflicto, primera cosa. No había ningún conflicto. Entonces lo ponen por delante como que había un problema ahí. El tema es que los judíos fueron la potencia financiera más grande de la posguerra y de la guerra y de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que dominó los mercados financieros y bursátiles del mundo y que tuvo una gran entrada en la política del Reino Unido de la Gran Bretaña. Entonces, con esto, los judíos, que era un pueblo diseminado en muchas partes, pero que tenía un poder real, quisieron, porque les dio la santa y regalada gana, de que les vuelvan a dar un territorio estable para ellos asentarse como un estado. Inicialmente intentaron como que no existía, porque verán que no es mucho tiempo atrás, 1947, menos de 100 años. Entonces comenzaron a explorar posibilidades, y entre las posibilidades, por ejemplo, planteaban que Uganda les entreguen a los israelitas para que sea su país. Uganda. O sea, como que en Uganda no habían negritos, no había gente que vivía allí. O sea, entréguenles como que allí no había nada. Pues, o sea, entonces con base en esto, se elabora el plan de la ONU para dividir la parte occidental en dos estados, uno judío y otro árabe palestino, 1947. Y esto lo aprueba las Naciones Unidas con el voto del Ecuador. El Ecuador votó entre los países que votaron a favor de esto. Que fue una votación que no fue determinada, 58% de los votos de las Naciones Unidas. El 14 de mayo del 48, porque esto estaba bajo mandato británico, porque eran colonias y eran mandatos. Estuvieron en Irak, estuvieron en muchos países, estuvieron en la India, vino aquella revolución tan grande, la revolución pacífica de Gandhi. O sea, los británicos estuvieron de conquistadores en todo el mundo, como los estuvieron los italianos, como estuvieron los franceses, los portugueses y después los norteamericanos. Entonces, el último de los soldados británicos abandonó lo que es Palestina el 14 de mayo de 1948 y declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel de acuerdo al plan previsto por los judíos, manipulando a las Naciones Unidas, manipulando los votos de las Naciones Unidas. Y ahí comienza la hecatombe. Primero tenemos que hacer un repaso a lo anterior. Los judíos, los israelitas, fueron expulsados, no todos, pero fueron expulsados los más revoltosos, pongamos, durante la época del Imperio Romano en el año 70 de esta era, 70. Ahí fueron expulsados. ¿Por qué? Porque Roma consideró que era un pueblo con el que no se podía pelear, porque la pelea de los judíos siempre era a escondidas, en el despoblado, de noche. Utilizaban lo que se llamaba un puñal que se lo llamaba sica, de ahí viene el nombre sicario, un puñal curvo, y mataban a soldados romanos hasta que se cansaron los romanos y dijeron, ustedes están en permanente bronca,
Y les recuerdo una cosa, cuando Barrabás y Jesús comparecen al pretorio para que el pueblo elija entre Barrabás y Jesús, lo eligieron a Barrabás, porque Barrabás era un líder de la rebelión contra los romanos. O sea, no porque Barrabás era un delincuente ni era un prohombre, sino que era un tipo que estaba dando guerra a los romanos. Entonces, cansados de tanto levantamiento judío, no levantamiento popular y grande, sino este tipo de ataques que hacían, entonces los expulsaron el año 70. Y ahí se produce la gran diáspora o dispersión de los judíos. Desde el año 70 volvemos a verlo este tema luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania fue derrotada y parte de lo que hizo Hitler fue la persecución a los judíos. Sobre las causas de la persecución a los judíos hay mucho que cortar y hablar, mucho que cortar y hablar. Solamente quiero dejar en análisis y para que piensen podemos abordar esto. Doctor, que algún día deberíamos tocar el tema, la segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Hitler perseguía a los judíos? A ver, yo dejo nada más la inquietud. Cuando queramos discutir esto, yo le propongo, Jaime, que tengamos una exclusiva, que analicemos la Segunda Guerra Mundial, que es un conjunto de falacias que se venden y que la gente no termina de entender. Primero hacen creer que Estados Unidos ganó la guerra, cuando Estados Unidos entró solo a la repartición, que fue al final. Estados Unidos entra a la guerra en 1944, cuando la guerra comenzó en 1939, y el que hizo el gasto en esa guerra fue Rusia, fue la Unión Soviética fundamentalmente. Entonces la guerra no la ganaron los aliados, como dicen. Los aliados les abrieron la puerta para que rápidamente entren a detener el avance de las tropas rusas. Una guerra que hay que analizarla. ¿Qué pasaba? Y aquí para que la gente suscite las ideas y piensen. Los judíos en cualquier país que estén, vamos a poner un ejemplo, que no ha sucedido, para que no me digan cuándo ha pasado eso, doctor Tandazzo. Digamos que hay judíos en el Perú y judíos en el Ecuador. El judío del Ecuador no se siente ecuatoriano, hasta el día de hoy. Y el judío nacido en el Perú tampoco se siente peruano. Y si hay una guerra entre Perú y Ecuador, ellos se reúnen, porque son hermanos de sangre, dicen, ¿quién nos conviene que gane? ¿Perú o Ecuador? Y si dicen que es Ecuador, todos apoyan financieramente, económicamente, el que Ecuador le gane la guerra al Perú. Y puede ser también viceversa. Entonces, siempre los países, los estados, miraban bien la actuación de los judíos, porque los judíos podían haber nacido en una parte, pero apoyaban a la otra parte. Y algo de esto pasó que lo podemos analizar con profundidad este tema, pero que me lo están entendiendo. Entonces, años 70 salen. Desde el año 70 hasta 1947, que es cualquier cantidad de tiempo, son casi 2 milenios. En todo ese tiempo, los mapas de población, de territorio, de dominación, se movieron terriblemente en esa zona de la Palestina. Primero digamos algo que todavía no lo he dicho. Este invento, que es para dar combustión, dar combustible a la gente, para que pueda sentirse segura de una pelea. Esta cuestión de decir, el pueblo elegido por Dios. ¿Cómo así Dios elige un pueblo? ¡Qué peligroso! Mañana un pueblo dice, yo soy elegido de X Dios. Y Él nos dijo que vayamos a conquistar tal pueblo. Que vayamos a conquistar no el pueblo, sino las tierras. Y que expulsemos a todos los que están allí. O sea, es una teoría invasionista, expansionista brutal. Entonces Dios les dijo, caminen, pasen el desierto y capturen esas tierras donde emana leche y miel. Pero sucede que esas tierras estaban habitadas. ¿Acaso que no había ahí gente? Entonces llegaron y provocaron guerras
increíbles, en donde la principal ley que funcionó fue la ley del anatema, que no deje en vivo nada parado en pie. Por eso cuando algún general se le presentó al líder judío y le dijo, ¿qué fue? ¿Cómo te fue? ¿Ganaste la guerra? Dijo, sí. Y le dijo, ¿y qué hiciste con la gente que le ganaron la guerra? ¿Los mataste a todos? Dijo, no, solo a los soldados. Solo a los soldados, que ya de hecho los mató. Y dijo, ¿y a las mujeres, niños y ancianos? No, no las maté. Mátenlo, porque no ha cumplido con la ley de Dios. O sea, ese tema de las guerras santas que nace con los judíos, que fue terrible, y de eso podemos hablar lo que quieran, que después se continúa con la yihad también, que es otro tipo de guerra santa, la guerra santa de los cristianos, que siempre apoyados en un Dios, utilizaron para matar salvajemente al que era y al que no era. Entonces se van en el año 70 determinados grupos, los más rebeldes, pero desde el año 70 hasta 1947 se producen numerosos cambios en la geografía. Y entonces venir al año 1947 a decir que vuelvan a asentarse en territorios que estaban ocupados por palestinos, por árabes, o sea, salvajada más grande que esa no puede haber. Es como que mañana ustedes estén sentados en Guayaquil, en Manabí, en Quito, y digan, verás, aquí estuvieron la cultura shiri hace 600 años. Así es que a entregar todas las casas de todas estas partes, porque tienen que venir los descendientes de los shiris, o de la cultura tolita, o de la cultura huancabilca, o de la cultura que sea. O sea, una estupidez. Porque si eso haríamos, le damos la vuelta al planeta y serían otros países, otras realidades políticas y territoriales. Entonces se entregan estos territorios por el poder financiero de los judíos, poder financiero y poder militar. Porque en última instancia los que financian el desarrollo, militar son ellos. Entonces, esto se daba. Con base en esto, es importante ver lo que se da inmediatamente después del este. El sionismo es un movimiento nacionalista que persigue el tener la tierra prometida del judaísmo, de un Dios que es particular de ellos, pero los otros pueblos también tienen sus dioses. Y entonces, ¿es una pelea de dioses o es una pelea de utilizar la idea de Dios para de esa manera crear expansionismo, dominar a otros pueblos? Con base en esto, con la resolución de 1945, se dividió esta zona en dos estados, uno árabe y otro judío. Uno árabe y otro judío. A los judíos les dieron más o menos el 54% del territorio y a los árabes el 46% del territorio. Pero esto no iba a mantenerse. No iba a mantenerse porque los israelitas llegaron allí con el mismo plan que tuvieron cuando conquistaron las tierras de Canaán. Expansionismo. Me dan a mí una parcela de terreno y yo me cojo toda la hacienda. Entonces, en 1948 se da ya el primer enfrentamiento armado que le llamaron los judíos la Guerra de la Independencia, en donde Israel pasa a ocupar del 54% de territorio que tenía, pasa a ocupar el 77% de territorio. ¿Qué quiere decir? Que creció su territorio y quitándoles territorio a los árabes, en contra de la resolución de Naciones Unidas, pasó a ocupar más territorio. Y desde esa época queda bajo dominio egipcio, porque Egipto también entró en el tema, la Franja de Gaza. Más de la mitad de la población árabe fue expulsada y huyó del territorio. Entre 700,000 y 750,000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares, perdieron sus tierras y se convirtieron en refugiados en países árabes vecinos o desplazados en Gaza y Cisjordania. Es importante ver, o sea, no es que llegó Israel en plan de paz. Entonces, con base en eso, la resolución, se dictaron resoluciones
de la ONU reconociendo el derecho de las personas refugiadas palestinas. Pero eso no se dio. En la práctica nunca se ha dado. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel pasó a ocupar la totalidad de Gaza y Cisjordania. 1967, 20 años después de la creación del Estado de Israel. Ya ocuparon todo Gaza y todo Cisjordania. ¿A cuenta de qué? A cuenta del expansionismo. Luego de esto vienen los acuerdos de Oslo de 1993 y los de Camp David del año 2000, en donde siempre fue ganando terreno Israel. Tanto es así que el actual secretario general de la ONU dijo lo siguiente: Gaza es la prisión más grande de la tierra. Estoy leyendo textualmente. Secretario de la ONU. Y dice lo siguiente, que espero que lo tomes, Jaime, y esto puede ser el titular de este espacio que tratamos Gaza. Dijo el secretario de la ONU que Gaza es el infierno en la tierra. El 38% de la población vive en situación de pobreza. Padecen de inseguridad alimentaria. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. O sea, viven en las condiciones más miserables. Y desde el 2007 está bloqueada por orden de Israel. La población de Gaza está integrada en su mayoría por personas palestinas que fueron expulsadas por la fuerza de sus hogares y sus tierras desde 1948 en adelante, así como por sus descendientes. Pero aquí es importante hacer un paro para decir lo siguiente. El grupo Hamas, del que tanto hablan, este grupo significa Movimiento de Resistencia Islámica y su origen se remonta a los primeros días de la Intifada, en contra de la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Qué quiere decir esto? Que los árabes no están locos, que cuando los árabes se organizan para defender sus territorios, para defender su gente, sus hogares, no lo hacen porque están locos, porque son terroristas, porque les gusta matar, que lo hacen en contra de ocupaciones y de apropiación de sus tierras, como fue la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza. Ahí nace el grupo Hamas. O sea, no son locos, son gente que está defendiendo sus países. Con posterioridad a esto, es importante señalar 2 leyes que se dictan, que son importantes dentro de la política de demoliciones y destrucciones. La Ley de Bienes Ausentes de 1950, dictada por Israel, prohíbe a la población palestina reclamar, escuchen bien esto, las propiedades que perdieron durante el conflicto de 1948. O sea, no tienen por qué reclamar, les quitaron las casas, las tierras donde sembrar. Ya no tienen por qué reclamar de acuerdo a esta ley, la ley Mordaza. Aquí nadie puede reclamar los que fueron expulsados fuera de las fronteras, ni los reubicados dentro de Cisjordania, concretamente en Jerusalén del Este. Entonces, importantísimo, o sea, consumar el despojo con esta ley de bienes ausentes. ¿Cuáles bienes ausentes? Votaron a gente y se apropiaron de sus casas, como que mañana donde tú vives, Jaime, o la persona que me esté escuchando, venga alguien y diga, tenga la bondad de salir, ni siquiera tenga la bondad, sino a patadas se fue, y esta es mi casa, y se acabó. Y se fue no solamente de allí, sino que fuera del territorio israelí. Y luego se dicta la Ley de Asuntos Legales y Administrativos de 1970, que permite exclusivamente a los judíos reivindicar tierras y propiedades, supuestamente propiedad de judíos en Jerusalén. Incluso esto les permite ver hacia atrás, antes del establecimiento del Estado de Israel en 1948. De esta manera los judíos se apropiaron de diferentes barrios de Jerusalén Este, barrios habitados, construidos. Entonces, esto es terrible. O sea, una guerra de ocupación y de expansionismo terrible. Estos asentamientos por parte de Israel que han provocado a todos, han ido extendiéndose desde siempre. Y aquí viene un tema. Las Naciones Unidas en más de una ocasión
tanto el Consejo de Seguridad y los órganos de Naciones Unidas han emitido una serie de resoluciones y decisiones respecto de los asentamientos, la anexión de Jerusalén Este, de los Altos de Golán, la anexión de facto de Cisjordania, el tema de la Franja de Gaza, la confiscación de tierras. Todo esto lo ha señalado las Naciones Unidas. Pero aquí viene un tema como para anotarlo, Esto, Israel, para que vean cómo es el escenario del derecho internacional. De todas estas resoluciones que ha emitido Naciones Unidas, que son paja, porque nunca se cumplen, Israel solamente ha cumplido el 0,5% de las resoluciones en materia de derechos humanos que ha adoptado. O sea, Israel le vale un comino lo que dicta las Naciones Unidas. Le pueden decir que se ha apropiado de territorios, que ha tenido una política de apartheid, o sea, de desprecio a la gente, de segregación racial. A ellos les vale un comino. El apartheid de Israel sobre la población palestina es un crimen contra la humanidad. Y por lo tanto no tiene cabida en un mundo que defiende la igualdad. Para defender los derechos humanos debemos acabar con el régimen de apartheid. Y eso es exactamente lo que hace funcionar allí, Israel. Ahora viene el tema. ¿Por qué es que dieron el giro entre hacer que Israel, más que Israel, el pueblo judío se asiente en un estado de nombre Israel y que se asiente en esa zona de la Palestina y no en Uganda, que fue la tesis inicial, que igualmente era una tesis atroz, porque era una ocupación de un territorio que estaba ocupado por gente? ¿Por qué lo hicieron? Porque creando un conflicto en la mitad del Medio Oriente, sabían que le iban a sacar jugo a ese conflicto. Porque de esa manera creaban necesidades en esa zona, necesidades de defensa. Entonces Estados Unidos armaba a los unos países a los otros y entonces vino la industria del armamento, la venta de armas. Y entonces, como los israelitas diseñan tal armamento, yo te doy el antídoto y te lo vendo. Y igualmente al otro lado, alimentando. Pero más allá de eso, crearon una debilidad geopolítica enorme en los países porque sabían que tenían una amenaza brutal de Israel allí. Y entonces, con base a esa amenaza, han hecho todos los juegos que les ha permitido la geopolítica, como por ejemplo, apoderarse del petróleo de todas esas zonas. Que eso es lo que le interesa, porque los países industrializados, ¿por qué no hacen una guerra cuando hay problemas entre Mozambique y un país vecino, entre Angola y otro país vecino? Porque ahí no hay petróleo. Entonces, como que dice, mátense nomás, sáquense el aire. Pero acá hay petróleo. Entonces, tiene que crear zozobra alrededor para que si no le producen petróleo como quieren los países industrializados, en la cantidad que quieren, para afectar la ley de la oferta y la demanda y tener precios de los hidrocarburos a precios de gallina robada, precios regalados, entonces presionan a todos los países. Entonces Arabia Saudita tiene que armarse, Kuwait tiene que armarse. ¿Qué hicieron con Irak? Esto fue la cosa más aberrante y asquerosa que puede haber tenido la historia de la humanidad. Necesitaban controlar Irak por la producción petrolera de Irak y por su influencia en toda esa zona. Entonces, primero la propaganda que sale a través de los medios de comunicación y que cunde a nuestros países, porque en nuestros países los medios de comunicación nacionales no son más que cajas de resonancia. O sea, ellos reciben información de los grandes cables internacionales y lo único que le dicen a la que lee las noticias, leerás de aquí a acá, y le dan listo en el teleprompter para que lea o si no en el papel. Entonces, esa persona que a ti, ecuatoriano, te está leyendo una noticia, te está leyendo lo que quiere la potencia occidental, que tú entiendas y asimiles como verdad, siendo que no lo es. Pero esa persona que es entrenada para hablar fluidamente, ese periodista o esa relatora de un medio de comunicación, lo hace como que ella acaba de vivir en el conflicto y acaba de ver. Y entonces, lo que acaba de hacer no sé quién, no sé cuánto, eso le mandaron a decir con los cables internacionales para crear un clima favorable a todas las cosas que hacen las potencias occidentales. Entonces, con base en esta política, ¿qué dijeron con Irak? Irak es un país que está desarrollando armas de destrucción masiva
Y si dejamos que esto continúe, será incontrolable Irak y en algún momento va a acabar con la vida del planeta, porque son locos, son agresivos, son etc. cosas. Entonces, tenemos que acabar con Irak. Entonces, repetido esto 1000 veces, la gente terminó por aceptar que hay que acabar con Irak. Y entonces vino la ofensiva contra Irak. Mataron al que es y al que no es, lo mataron a Saddam Hussein, que es una personalidad importantísima de la historia de esas zonas. Un defensor de los derechos de las mujeres. Él vivió en Egipto, y obviamente fue gobernante en Irak. Hizo muchas cosas a favor de las mujeres en Irak y obviamente a favor de su país. Y entonces arrasaron con Irak. Destruyeron monumentos arquitectónicos, patrimonios de la humanidad, patrimonios históricos. Mataron al que se cruzó y al que no se cruzó. Y entonces pasó el tiempo y de pronto salieron con la novedad de que no había habido armas de destrucción masiva en Irak. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué armaron la guerra y lo mataron a Hussein y crearon un gobierno títere en Irak? ¿Quién les devuelve la Irak de Saddam Hussein? Pero además no solamente llegaron allá, sino que hicieron algo pavoroso, vergonzoso, asqueroso. Hicieron que Irak se reconstruya, pero ¿se reconstruya con quién? Con empresas norteamericanas de construcción, pagadas con petróleo árabe. O sea, yo te destruyo tus propiedades, pero te las puedo volver a reconstruir si me pagas con petróleo. O sea, Irak pagó su propia reconstrucción, que no ha sido total, pero Irak pagó su propia reconstrucción, porque los Estados Unidos lo quisieron. Entonces, ¿cuándo será el día en que entendamos cómo se manejan las guerras, la historia, la geopolítica? Y de esa manera se ha manejado todo este conflicto. Y entonces, las provocaciones son permanentes. Y entonces aparece este médico que fue invitado el día de hoy, 1 de noviembre, en Teleamazonas, para que hable sobre los ataques de Hamas a la zona de Israel. Y entonces hizo llorar a medio mundo. Ataques alevosos, como hicieron, mataron a gente. Nunca he visto un caso tan grave. Y los ataques de Israel a Gaza, donde hace pocos días, eran 10 días que se bajaron un hospital entero con pacientes y todo, que lo destruyeron. ¿Eso por qué no lo presentan? ¿Por qué no se conectan con la televisión, con el grupo Al Jazeera, que transmite las noticias árabes desde Qatar? ¿Por qué no se conectan para dar la otra versión de la guerra israelí en el tema de la Franja de Gaza? Entonces, ese es el tipo de comunicación que tenemos, en donde nos hacen creer que el agredido es el agresor, para de esa manera crear. Pero además, quiero contar una cosa, Jaime. El día de ayer tuve que concurrir a una misa de recordación del fallecimiento de una señora, de una dama muy importante acá de Quito. Y fui. Y entonces, estamos en un templo católico. Y de pronto leen un salmo, en donde precisamente se habla de la tierra prometida. Entonces, mira, nosotros los católicos, o la gente católica, estamos comprando una historia que no es nuestra. O sea, una historia de agresión y de guerra y de conquista, que es el tema de la tierra prometida. Y la gente absorta oyendo y creyendo que Dios les entregó la tierra. Y le siguen lavando el cerebro a la gente. O sea, es como cuando Moisés se presentó ante el pueblo. En ese entonces, con la cultura que había, no podía Moisés bajar del monte o estar normalmente y decir, verán, cuates, reunámonos. Yo creo que debemos dictar ciertas normas de convivencia para mejorar nuestro estado de relacionamiento. Así es que yo creo que deben ser estos los mandamientos. No, pues le hubieran dicho, ¿y tú quién eres para venirnos a decir que esto tenemos que cumplirlo? Entonces es diferente cuando él bajó y dijo, estuve cara a cara con Dios y Dios inscribió en la piedra estas reglas, la ley mosaica que se conoce. Así es que no lo he hecho yo, lo hizo Dios. Entonces tiene un apoyo en Dios para decir, aquí está. Entonces de esa misma manera, Dios es el que ordena que capturen las tierras de Canaán y la tierra prometida. Pero ahí había gente, había niños, ancianos, mujeres, habían hombres.
guerra de expansión colonialista, que no han dejado tener el mismo espíritu, porque ellos están vendiéndonos la idea de que son el pueblo destinado a mandar en la tierra. Si ellos pudieran crear un Estado mundial en el planeta, lo harían. Entonces, con esa mentalidad expansionista, que es aupada por las grandes potencias y que han hecho uno de los mejores negocios y de las mejores fiestas en esa zona, creando el Estado de Israel allí, para poder acceder a un precio, a un petróleo barato, a precios más baratos que la Coca-Cola. Entonces ahí tenemos. Pero ¿qué es lo que nos dicen los medios de comunicación? O sea, los agresores son los árabes que fueron desalojados. O sea, ¿cómo así? Si ellos aparecen en 1948, cuando salieron en el año 70. Ojalá por acá, por donde yo vivo, no aparezca un pueblo y diga, yo soy los antiguos, no sé qué, no sé cuánto, así es que desalojen las Naciones Unidas, dicen que se vayan para cualquier lado, porque las casas de ustedes no me corresponden a mí. Casas y propiedad se construyeron 2000 años atrás, que vienen siendo construidas 2000 años atrás, y que han habido numerosos pueblos que han ido moviendo y modificando en esa zona. Los mismos judíos, cuando ya ocupan la zona de Canaán, luego son nuevamente expatriados y esclavizados por Nabucodonosor con el imperio babilónico. Ellos también dejaron de estar allí, y luego vino la dominación persa, la dominación helena, la dominación romana. O sea, el contacto con Asiria, los contactos con todo, pero nos hacen creer que es el pueblo elegido y que son puros. Pero además, cuando una persona dice yo soy puro, está creando discriminación frente al resto. Entonces, política de apartheid y de destrucción masiva. Entonces, Estados Unidos permite el desarrollo atómico de estos países, como permitió en su momento el desarrollo atómico de Pakistán, de la India, de Israel. Pero cuidado, Irán desarrolla armas nucleares, porque como no es un país controlado por ellos, entonces no puede. Entonces Estados Unidos es el árbitro, es el capataz del mundo que dice este sí y este no. Y encima, como tienen las grandes cadenas de información, entonces lo que decía Piero en la canción Los Americanos, dice, ellos aprenden historia en el cine norteamericano. Pero hoy, haciendo de esto un añadido, la historia también nos la enseñan a nosotros, ya no solo a ellos, y no en el cine norteamericano, que también nos enseñan, pero nos la enseñan con las noticias. Entonces terminamos entendiendo que estos miserables terroristas de Hamas son lo peor del mundo. Y es como que mañana alguien se tome mi casa, yo haga algo por tratar de recuperar, y me digan, mire este hombre cómo se mete por el cerramiento, violentando esta puerta, miren, pero es que el hombre que está adentro está usurpando mi propiedad, pues. ¿Acaso que está allí porque él tiene derecho, con unas leyes mal habidas que dictaron para ocupar todas esas tierras y todas esas propiedades? Entonces, le venden a la gente, y obviamente aprendemos también. ¿Quién no ha visto la película el día de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién no ha visto el desembarco en Normandía? Todo el mundo, para hacernos creer que esa es la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando la historia de la Segunda Guerra Mundial es otra. Nos han vendido siempre bacalao podrido. Por eso es que sí, que la verdadera colonización y el verdadero subdesarrollo no solamente es económico, sino también es mental, porque nos meten ideas que no son nuestras, nos cuentan historias alteradas y nos hacen creer lo que ellos quieren que creamos. De tal manera de que por eso es... ¿Y dónde viene la pregunta? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde está algún decano, alguna autoridad universitaria que salga a un medio a decir, desde el punto de vista de la historia de estos países, la realidad es esta? Pero no que venga a repetir como loro lo que está en el internet y que favorece a la tesis de estos países agresores. Que haya investigación histórica. ¿Dónde están? Entonces, aceptamos como válido lo que nos dicen y terminamos por entender que las cosas son al revés, pero que esas son las correctas. Eso es, mi querido Jaime, en líneas cortas, lo que pasó en esta zona. Doctor,
Muchísimas gracias por este análisis. Yo creo que es importante conocer temas internacionales como lo que está pasando en Medio Oriente.